ha habido 4 minutos en el límite.
tenemos en imagen a la segunda barqueta que quedaba en carrera, la del sueco Leif Butenhoff. Tan solo han restado 2 monoplazas en este Gran Premio Alcañiz Sport, después de que en los entrenamientos de ayer Juan Fernández, el tercer hombre que había venido para disputar esta prueba, un clásico dentro de Alcañiz, viese cómo su motor se rompía por un problema con una válvula y dejaba a Pancho Gozcu, el hombre que tienen en imágenes, actual campeón de España de montaña, en la primera posición de la parrilla de salida, seguido por Juan Fernández, que no ha podido tomar la partida, como les hemos dicho anteriormente. Leif Butenhoff, el hombre que hemos visto cómo rompía. En cuarta posición estaba Juan Tomás con el Renault 5 Tour de Corse, antiguo coche con el que disputaban el Campeonato de España de Rallys en Fasa Renault. Quinto ha sido un Renault 5 Turbo 2 de Fernando Brizuela. Sexto, Santiago Arteche. Séptimo ha sido De León con otro Renault 5 Turbo. Octavo, Evaristo Saraya, que tampoco va a poder tomar la salida después de que sufriese un golpe en los entrenamientos de ayer. Noveno ha sido José Macías, que llevaba el Opel Manta 400 también, con el que se disputaba el Campeonato de España de Rallys la pasada campaña, el coche oficial de Opel, y que vemos cómo se está convirtiendo esta carrera en un auténtico paseo para Pancho Gozcu. Y con nosotros tenemos a José Ángel Sesión Barrena, el protagonista de la carrera de producción, después de una lucha animadísima con Jaime Sornosa Correcaminos, que ha durado casi toda la carrera y que al final ha visto cómo lograba vencer. Ha sido una carrera que hemos ido francamente rápido los dos. Yo he ido esperando y estudiándole pues bastante parte de la carrera, esperando un fallo, forzándole cada vez más para que lo pudiera producir. Efectivamente ha habido un momento que he forzado en la entrada recta, se ha ido un poquito, le he pasado, entonces esas 2 vueltas realmente las he hecho al límite para sacar una distancia suficiente para poder acabar tranquilo. Ha sido difícil el batir a Jaime Sornosa. El año pasado ya tuvisteis también un duelo importante, pese a que en esta ocasión os habéis visto libres de hombres como Javier Moreno y como José Mora, que en principio os podrían haber dado guerra. Pues sí, la verdad es que yo pensaba que iban a venir también ahí, se han quedado, han tenido ahí su pelea particular con Martín Cantero y ellos dos, y bueno, pues la verdad es que nos han acercado. En fin, yo creo que los dos con los tiempos me han sorprendido. ¿Y cómo has encontrado este año el circuito de Alcañiz? ¿Estaba el piso mejor o peor que otros años? Bueno, el piso estaba igual, lo que han mejorado son las medidas de seguridad, que los guardarraíles pues están mejor puestos y por lo menos tienes la seguridad de que si cometes un fallo te vas, pues tocas un guardarraíl y no tocas una casa, porque en la parte de abajo, que es en la zona más rápida del circuito, pues llegamos a coger 210 km/h y entre casas pues la verdad se pone muy complicado el tema. Aquí vemos todavía la barqueta de Pancho Gozcu, el nuevo campeón de España de montaña, con esta barqueta que lleva un propulsor BMW. Le vemos prácticamente solo porque había 3 barquetas en competición. La del sueco Butenhoff ha debido tener algún problema mecánico, se ha quedado muy rezagada, y la de Juan Fernández, un hombre ya tradicional en las carreras de Alcañiz, quedó averiada ayer. Al parecer una válvula de su motor quedó muy maltrecha y no ha podido salir hoy a carrera. Estamos con José Ángel Barrera, el ganador de la prueba de producción. ¿Qué te ha satisfecho más, ganar la carrera y ponerte de nuevo en onda para ganar el Campeonato de España, o vengarte por la derrota del año pasado? La verdad es que el año pasado salí bastante quemadito de mí. Al final yo creía que la tenía controlada y bueno, Miguel Arias me dio un golpe al final de recta que yo considero que no fue muy ortodoxo y me quedé sin una carrera prácticamente ganada. Yo aquí llevo ya ganando 5 años, un circuito que me acoge muy bien, me gusta, es delicado, es técnico y la verdad es que este año Arias aquí hubiera sido lo mismo al final. Bueno, yo creo que Arias era otro de los que tenían posibilidades de estar ahí adelante. Evidentemente yo creo que hubiese estado, no sé si con nosotros o con nosotros, pero sí, tiene un buen coche y anda rápido, o sea que creo que podría haber andado por ahí. Vemos de nuevo en imagen, nuestro realizador nos ofrece la barqueta Lola BMW, que ahora ha entrado fortísimo en la curva de la Monegal. Parecía que el eje trasero iba a perder la adherencia. Le vemos cómo afronta la chicane del primer puente.
Va Esta por el es- paseo de Andrade. ¿Cuál es la mayor dificultad del Bueno, la circuito? zona esta que estamos viendo ahora mismo es la zona más rápida del circuito, es la que te decía antes que nosotros íbamos a coger 205, 210 kilómetros por hora al final del portalón, y una barqueta de estas, pues si tiene el grupo de cambio adecuado, yo creo que tiene que andar en los 250 o por ahí, 240, 250. ¿Pero tú prefieres la producción de las barquetas? Bueno, las barquetas en toda Europa se utilizan solamente para los campeonatos de montaña. Entonces esta carrera que se hace aquí una vez al año, pues bueno, es un poco libre para todo tipo de coches, ¿no? Pero en realidad las barquetas están para montaña, y la producción pues es el campeonato, digamos, punta en estos momentos de turismos en el mundo. O sea, hay un campeonato del mundo de turismos, otro campeonato de Europa de turismos, y aquí pues tenemos nuestro campeonato de España de turismos, pero con unas cilindradas menores. Vemos pues cómo Pacho Gozcue está afrontando la última curva, la curva del Hospital. Entra ya en la recta de la avenida Aragón y el director de carrera va a proceder a darle el banderazo de llegada. 8 vueltas al circuito. Pacho Gozcue ha ganado con toda tranquilidad sobre el resto de los vehículos de 3.000 centímetros cúbicos. La avería de Juan Fernández en los entrenamientos y también la avería en carrera del sueco Butenhoff con una barqueta Lola le han dejado al campeón de España de montaña, Pacho Gozcue, con un liderazgo en el que no ha tenido apenas que sufrir, no ha tenido que forzar. Recordemos que ayer hizo la vuelta rápida en 1 minuto 37 segundos y que hoy ha estado rodando prácticamente en el mismo tiempo. Y esto es todo desde el circuito de Alcañiz, del 21 edición del premio automovilístico, y ya será hasta el año que viene cuando se organice la próxima carrera. Quedan 3 pruebas en el Campeonato de España de velocidad, en Estoril, en Jerez y en Jarama. Eso es todo, devolvemos la conexión a Torre España.